Somos campeones del mundo. Que nadie lo olvide. Un mes pasó demasiado rápido. Rápido, te iba a decir, sí. En serio, un mes ya. Cuando haga Un mes, un mira. ranking. Tú sabes que esto debe celebrarse, lo estábamos hablando cuando sucedió. Tú sabes cuando estás así enamoradísimo. Los cumplemes. Exactamente. Como acá, tener un bebé. También. Primer mes de aniversario. Porque este es un gran amor. Este es un amor para toda la vida, haber sido campeones del mundo en el Clásico Mundial de Béisbol. Entonces, primer mes lo estábamos esperando para celebrar. Claro, claro. Además que te voy a decir algo, por la misma dinámica que en noviembre en teoría es la fecha que se está manejando para que pueda haber el encuentro en el país. Esto nos va a hacer, nos va a dar otra excusa ya cuando esté avanzado. claro, para mantenerlo en presente. Revivirlo en Sí. noviembre como si hubiese pasado hace 2 días, Es ¿no? verdad. Y Mira. ahí arrancamos hasta el año Vamos a jugar. y seguimos. Ajá. Vamos a jugar. Ay, like, porque es viernes. El momento donde sentiste más nervios, María, en el Clásico Mundial con Venezuela. En el juego frente a Estados Unidos, cuando se empataron las cosas Ok. y tenía miedo de que volviera a repetirse la historia del Ok. Clásico Mundial pasado. ¿Tú, en Adriana? ese momento. Bueno, acompañado de esto, porque además fue en el mismo octavo episodio Exacto. donde sucedió en 2023 con el batazo de Trey Turner, para no repetir el de Mari, me voy a ir cuando revisaron la base robada de Sanoja. Tuve terror. También. Tuve terror porque a la postre, o sea, estábamos sacando la cuenta de lo importante que iba a ser que él estuviese ya en posición de anotar. Sí. Eduardo, ¿Puedo decir 2 momentos? dos Claro, momentos. no. Que No me tenía imaginé miedo. que ibas a decir. Estamos wow. en encuentro, Estamos de aniversario. cuando el encuentro frente a Japón estaba 5-2, yo ahí sentí mucha Pero frustración. en todo el clásico. Yo ahí estaba dices tú. demasiado, Ok. o sea, yo me acuerdo que estaba en mi casa derrotado. Sí, es en todo el Clásico. es en todo el ok. Clásico. Derrotado. Y cuando el jonrón de Bryce Harper, yo me desmoralicé, pero estábamos en la oficina viéndolo y estábamos, o sea, todos en silencio y de repente vamos arriba y empezamos a ligar ahí como locos. Anthony. Nunca. No, pero hubo un momento que estaba yo en blackout. Blackout. Anthony, cierra contigo. Coincido con Eduardo, ¿vale? Para variar. ¿Ah, sí? Noticias, sí, cuando se amplió la ventaja todo lo posible a favor de Japón, porque veníamos además de perder con República Dominicana, era una fase más o menos temprana del torneo y estaba allí latente entonces, oye, la decepción, la sensación de fracaso, ¿no? Rumi. El juego contra Italia en semifinales. Ah, sí, claro. Sí, Que no bateábamos. No bateábamos. No habíamos bateado. Llegamos al También. séptimo inning y... Es verdad, está buena esa. Y Italia nos estaba dominando. Venezuela no estaba bateando ese juego. Y yo decía, no puede ser. No puede ser que lo tenemos ahí a la mano y nos están dominando. Y el juego se inclina a favor a partir del séptimo, me parece. Sí, en el último tercio. En el último tercio, pero fue un juego que... Epa, hasta el séptimo inning lo estábamos ¿Y sufriendo. para Yo tengo ti, otra Guille, pregunta. para ti, Guille? Para mí, cuando das un ron Acuña, luego das un ron Otani. Pero eso fue empezandito el juego, ¿no? Sí, yo estuve tenso todo ese juego. Ese fue el primer claro, turno de los dos. El primer turno de cada uno. Yo estuve tenso exactamente. todo ese juego porque ojo, aunque era como extraño, porque yo tenía la sensación de que a Japón le íbamos a ganar. Ajá. O por lo menos que le íbamos a jugar bien. Pero estuve tenso, porque como Wow, era el no, gigante pero de yo no, tres ¿viste? cabezas, Yo tan del otro lado que mi mejor momento para mí es el batazo de Wilyer Abreu, justamente voy- por eso. eso iba a preguntar, Como el yo momento de estaba tan mayor éxtasis. bajoneado, para mí entonces el del otro polo es el batazo de Wilyer El Abreu. momento de mayor éxtasis, de mayor excitación. El jonrón de Abreu enloquecimos. Sí. Yo te digo algo, el jonrón de Wilyer Abreu, o sea, yo me volví loco. yo me creo volví que loco. lo que pasa es que, claro, ahí está el jonrón de Willier, pero, obvio, ese yo creo que es el momento antes y después. Pero el jonrón jonrón de, de el Michael. jonrón de Michael, Claro. Para mí Prendió ese. una chispa. y ese el también jonrón de como que- Michael fue Para mí anímico, ese. así como que vamos arriba, que Claro, estamos claro, arriba. pero hay es que juego de ese es el que pelota. prende- ese es el que prende la Hay juego de máquina. pelota, pero el jonrón de Claro. Wilyer tumba la puerta. El mano. jonrón de Abreu, porque además desnivela todo a favor y se Tumba la elimina puerta. al gigante, al vigente campeón, al tricampeón Japón, fue como, epa, esto es posible. Pero esto es El posible. jonrón ¿no? de Wilyer sacó muchos traumas Es que que, tenía. es Ahí que voy. siempre decíamos, si ganamos contra Japón, vamos a ser campeones del mundo. O sea, siempre Sí, era la pregunta, y ¿no? por Si le eso- ganábamos a Japón, a esta Japón, íbamos a ser campeones del mundo. Y bueno, finalmente fue así. Ese batazo confirma lo de si podemos ser campeones. No Tengo hubo, otro no hubo un momento. ponche de Manuel de Ahí Jesús voy. Otani con ventaja. Tú me estás leyendo la mente. Sí. El El relevo, más acucioso puede elegir el ese. relevo de Manuel de Jesús También. Claro. tiene que estar Momentazo. entre los momentos Porque Otani más venía de importantes. dar cuadrangulares. Otani. No, ya va. ¿Y quién es? ¿Y quién Por es? eso, Ya es va. Otani. Hay un viene- momento que lo estamos mencionando. Otani. ¿Cuál? El jonrón de Acuña contra Japón al segundo picheo, para mí, Y ella Lo lo dijo acaba de ahorita. decir. ¿lo dijiste?
Sí, bueno. Nada. Estás en otra parte, papá. No, está desbordado celebrando. Es que estoy demasiado emocionado. Yo lo Sí, entiendo. ya veo. Ojo, Te ven parece acá. una amiga mía. Palencia también. Claro. Oye, que por cierto está en la lista de lesionados de 15 días, Daniel Palencia, por en el oblicuo. Bueno, pero ¿les parece si revivimos lo que fue Claro, por el juego supuesto. de la final? Dale, pues. Y ustedes interactúen, uno hay preguntas, porque como estamos celebrando un mes de la gloria, vamos a leerlos, @Teledeportes Piso Televen, Teledeportes Televen. Aquí, esto era ya en el tercer episodio. Tú hablas de... Michael García, qué bárbaro, ¿no? Sí. Exacto, hablando de Michael García, aquí MVP. Venezuela anotaba la primera. Este es el listamiento de Acuña también. En Se las va piernas largo, de Salvador Pérez, ¿no? Luego venía Abreu. Wilger Abreu ante McLean, quinto inning. Lo importante que era que Venezuela picara arriba, ¿no? Sí. Mira qué clásico de Abreu, ¿eh? Sí, muy bueno. Además, clutch, ¿no? En Sí, momentos sí, importantes. sí, dando las tablas en los momentos chiquitos. 2-0. Luego venía, este es el momento de suspenso. Sí. Con 2 outs. Pero Machado contra Japón tuvo también una intervención Sí, importantísima tremenda. que Sí, dijimos, sí, sí. es el momento para él que conoce a los bateadores de esta liga. Contra Japón, lamentándole mucho la edad de Pero- batazo a Harper, pero lo que había hecho antes en el clásico Machado. Claro, pero quitarse Emanuel el creo sombrero. que fue Este fue mi, el este más fue mi momento sobresaliente. tenso. Emanuel de Jesús. Entra Sanoja a correr por Luis Arraez y esta jugada la revisan. ¿Y esa base dónde está? La tiene él en su casa. Y además Ajá. conociendo los detalles a posteriori que tuvo la libertad de hacer eso. Esta es la base robada más importante de la historia del béisbol Sí, venezolano. sí, Totalmente. sí, sí, sin duda. Y Está además en que el- fue... en el museo, Con el ¿no? permiso de la 70 de Acuña, pero Sí, es cierto. Y como luego declaró Omar López que fue una decisión de Sanoja, Por eso, lo que no estamos fue, diciendo. no Le da fue más una suspenso, orden. ¿no? Porque él decía, Y- yo le daba libertades también confiando en mis peloteros para que tomaran decisiones. Y esa decisión de salir al robo Claro. fue de Sanoja. Es que creo que él cuenta que le dio una señal que significaba básicamente tú haz lo que Haz lo que Haz lo consideres. que te dé la Exacto. gana. De hecho, lo dijo en un live que tú hiciste. Y hay otro, y obviamente el batazo de Eugenio Suárez fue de mucho éxtasis. Me acuerdo que lo estábamos viendo en la oficina. El doble. Hay una. El doble, exacto. Que impulsa la tercera tercera. carrera frente a Estados Unidos. Silviño se emocionó hay una también. imagen tuya. Bueno, Cargando a cargando a Silviño como que si fuese. Eugenio Suárez. que se puede repetir Como el que si próximo fuese una martes. jugada. Sanojita, como si fuese Sanojita. Que se puede repetir el próximo martes si Silvio sigue como Sí, va. totalmente. Ahora mira, para cerrar... ¿Cuánto pesa, Silvio? vamos a- 12 kilos. Y mojado. Mira, por favor, 20 con el Jim pongan a mojado. Silviño para que la gente más o menos tenga un concepto de quién Bueno, estamos Silviño hablando. está ahí. Sí, Ahí ven está. acá rapidito. Está en el menú Por también. favor. Vente, Silvio. Y lo están viendo. Iba a ser lleva- el menú. Ya va, lo Es más, están revive viendo- ese momento, Anthony. Míralo. ¿Por qué no lo revive? Dale, Anthony. Por Dale, ser- Anthony, revive el momento. Por el mes. Mira, lo Yo están te iba a mostrar el viendo- video, pero no lo voy a hacer. Pesa 10 kilos. Y lo están viendo llevando para la casa, narrando juegos de la Sí, Liga Nacional Femenina. claro, Sí, es sí, verdad. sí. Mira, para hablar de Luis Aparicio. Uf, Yo- 70 yo, años. yo sé que hemos hablado, ya es redundar, que esta es la gesta deportiva más importante en la historia del deporte venezolano. Pero si nosotros vamos a tratar de hacerlo en 2 minutos, tenemos que completar el podio de gestas deportivas en equipo venezolanas. La tengo. ¿La tienes? Sí, El 2015 podio. el básquet y el 2003 el voleibol. En los Juegos Campeones Panamericanos, ¿no? Sí, por además los rivales que se le están Por los enfrentando en estos rivales. días. Giva, uno de los mayores exponentes en la historia del voleibol brasilero, estaba hablando de esa generación y todo lo que ganó. Y cuando nosotros lo vemos de este lado decimos, y a esa generación Venezuela le ganó Ok. para esa medalla panamericana de oro, se le gana a Brasil y a Cuba en ese orden. Claro, Pero aquí final. estamos hablando de categoría mayor, o sea, no se puede incluir, No, no, por lo que tú ejemplo, la quieras. gesta No, yo- deportiva de selecciones. la... Lo que tú quieras, de selecciones. Bueno, Tú yo me pones- quería el mundial de la sub-20. Tú pones, exacto, tú pones Clásico Mundial, los héroes de México y Sí, el voleibol. Ajá. ¿Tú, Mari? Eh, Clásico Mundial 1. Sí, claro. Ok. Igual el baloncesto. Ok. Y pondría lo que realizamos en Corea, la selección Sub-20. Sub-20, exactamente, que llegamos a una final, ¿no? Subcampeones mundiales. De una Copa del Sí, Mundo sí. de fútbol. Estoy ahí. Yo creo que esos son los 3 momentos más Yo- importantes. Estoy ahí, estoy con Bastías. Mira, yo tengo número 1, Clásico Mundial de Béisbol. Número 2, los héroes de Portland. Claro. Llegar a la final de un torneo preolímpico. ¿A Portland o México? Portland. Héroes de Portland. Ok, Los ok. del 92. Llegar a la final contra la mejor selección de todos los tiempos del deporte. Llegar a ese día con una selección que tenía solo un jugador que jugaba fuera de Venezuela, que era Kere Herrera. El resto, jugadores del torneo local. Y que Venezuela haya llegado a esa final y clasificando a los Juegos Olímpicos por primera vez, para mí esa es la segunda gesta más importante. Y luego la tercera, subcampeones del mundo en 2017 en la categoría sub-20 en fútbol. ¿Tú qué dices, Eduardo?
Yo, por supuesto, y todos estamos allí, el Clásico Mundial de Béisbol es la gesta más grande de la historia del deporte venezolano. Segundo pongo el Mundial de Softball, que quedamos campeones también. También, Sí. tienes razón. Y de tercer lugar pongo los Héroes de Portland. Lo estaba conversando anoche con un muy buen amigo, hablando de los Héroes de Portland. Me pareció que es una gesta, además, que un momento país que, digamos, en ese momento se paralizó toda Venezuela viendo esa gesta. Y voy a poner un comodín. Yo pongo los Héroes de México, hay que ponerlo. Claro. O sea, ese es mi comodín. Diploma olímpico. Y sé que es un top 3, pero Me gustó la del comodín. pero voy a poner un comodín. No, ese, pero es que ya hemos dicho varias que hacen un top 5, yo creo, porque sí, yo me total. quedo con un podio como el de Mari, por ejemplo, pero pongo los Héroes de Portland y... ¿Cuál es el otro que me queda por fuera? Y el Mundial voleibol. Sub-20. Y el voleibol. Ah, el Ah, tú softball. Porque yo pongo el Mundial O el Sub-20 de softball, tercero. o el softball también es O el el softball comodín. pudiese Ah, pero estar. tú pones el Mundial Sub-20 tercero. Sí. Segundo, los Héroes de Portland. No, de México. De México. Y uno Y el clásico. clásico, sí. Ok, está bien, listo. ¿Tú? Yo hago clásico. Meto a los Héroes de México. Pero yo incluyo los Héroes de México en el segundo, porque es que nadie da un bolívar por ese No, tercero. nadie. Por eso yo No, lo y meto. Turi hablaba de que generación de en oro. Portland teníamos un NBA, aquí el único NBA no estaba. Exacto, que era Gravis. Que era César Gravis, Gravis no sí. estaba. Exacto. Y Mayor yo me gesta, quedo, ¿no? y yo me quedo con el campeón mundial del softball. También. Mi comodín es los Héroes de Portland. Pero tú sabes que hay una cosa que me gustaría mencionar, y es muy cierto, sí. Esa selección de los Héroes de México, nadie daba un bolívar porque los Juegos Panamericanos Quedamos de últimos. había sido algo desastroso, ¿no? Pero los Héroes de Portland tuvieron un episodio que hoy lo estuvimos hablando mientras almorzábamos, que la verdad que tuvimos una conversación bastante amena, Guille. Y Imagínate. en ese encuentro que pierden contra Brasil por 40 puntos, creo que ni ellos mismos daban un bolívar por trascender en ese torneo. Y hubo aquel episodio que se hizo público, aquella golpiza, trifulca, como ustedes lo quieren llamar, entre algunos jugadores, y ahí como que eso tocó una tecla y un antes y un después, y esa selección pudo clasificar a los Juegos Bueno, Olímpicos por la y marca- se terminó convirtiendo en una gesta. Marcan el camino. Los Héroes de Portland. No. Sí, Bueno, total. quien marcó el camino también es un señor que debutó Claro. hace 70 años. Así es. Es una leyenda. El inmortal. El único Don hasta Luis ahora. Aparicio. El único hasta ahora, próximamente acompañado por Miguel Cabrera. Little Louis. Y hay que yo me quiero sumar a una campaña, Osvaldo Guillén en estos Y esto, días. de una- esta era su especialidad, robar bases. ¿Vieron el tuit que les mandé el otro día del cálculo del valor de las bases robadas? Estaba Sí, bien chévere. está bueno. Que hizo un aporte extraordinario robando bases, ¿no? Sí. Con las Nueve carreras años que seguidos. generó. El otro día, Osvaldo Guillén, para terminar el comentario, dijo que Venezuela o la LBBP debería rendirle un homenaje, debería haber un Luis Aparicio Day. Ahí existe. Así- El 11 de noviembre es el día de Luis Aparicio. Claro, pero en la LBBP, no, para... Que todos usen el 11. Que todos usen el 11 como bueno, Jackie bueno, Eso Robinson. es Jackie bonito, Robinson. aunque Ok. no sé Está a bueno. nivel de logística de Pero confeccionar debería, los uniformes, debería, cómo debería. serían, ¿no? Bueno, 18 temporadas en las Grandes Ligas, Luis Aparicio, 2.599 juegos, 262 de promedio, 2.677 hits, 506 bases robadas, 1.335 carreras anotadas, 394 dobles y 92 triples. Primer y único venezolano exaltado al Salón de la Fama, eso fue en 1984, novato del año en el 56, campeón de la Serie Mundial con los Orioles de Baltimore en el 66, 9 guantes de oro, 13 veces All-Star, líder en bases robadas por 9 años consecutivos. Tiene un espacio especial, sin duda, bueno, con los Medias Blancas de Chicago, pero en cada una de las franquicias de nuestro béisbol, el número 11 está retirado, no lo puede utilizar nadie, así que, bueno, siempre Don Luis va a tener esa mención especial cada vez que hablemos de atletas venezolanos en general, ¿no? 42 años ya se cumplen ahora en agosto de esa exaltación. ¿Sabes qué? A mí me parece algo injusto y hasta medio inexplicable que con todos los enormes, legendarios, estrellas, peloteros venezolanos que han pasado por las grandes ligas y con gestas tan notables, solo haya un venezolano en el Salón David de la Fama. Concepción Sí, es una gran claro. injusticia. A mí eso a mí no me cierra esto todavía, Sí, bueno. que David solo haya Concepción es una gran uno. injusticia. Ya lo hemos Sí, probablemente hablado. eso se enderece un poquito en los próximos años, ¿no? Esperemos Con los que se nombres que abra. están ahí Sí. en No, y puertas. yo creo que con lo que se logró en el Clásico Mundial, me parece que también va a dar una posibilidad un poco más certera sobre la elección del próximo Salón de la O sea, Fama. Miguel va a Estoy estar, casi probablemente segura de eso. Félix Hernández esté. Hemos hablado Bob de Abreu yo creo que Salvador, debería de estar. Altuve. Omar Vizquel debió haber estado. Sí. Desde Puede mi punto estar, de ¿por qué no? vista. Bueno, no sé si todavía tiene posibilidades, pero tengo entendido que en las votaciones Ha venido está bajando. bastante Bueno, bajito, si ¿no? fuese Félix Hernández si tiene se mucha más considerara posibilidad. según los escritores, los votantes, los méritos netamente deportivos, en este caso yo creo que estaría, pero... Y hablando Scott de eso, Rowling entró, mira, por fin. hablando de eso, Luis Scott Aparicio. Rowling entró. Sí, No me Rowling perdona. entró. La gente de Cooperstown, sí, o sea, para mí,
que haya entrado Scott Rowling y no Bob Abreu, tú me perdonas. Por eso te no digo, a mí existe. me resulta, No existe. inexplicable No existe. Sí. que Venezuela solo tenga Uno. un pelotero en el Salón de la Fama. Bueno, Panamá por- tiene dos. Panamá tiene 2. Rod Carew y Mariano Mariano Rivera, Rivera. que tiene más cantidad de exaltados. Por en el Bob Salón Abreu, de la lo Fama hemos y dicho no aquí, tiene hay una tanta campaña cantidad en las grandes desinteresada para enaltecer sus números y Anthony, que mira, Scott reciba más Rowling. votos, Es sí. más, hay una comparativa que hicimos con Edgar Martínez. No sé si lo recuerda, aquí ya no hace mucho. Y los números no son tan. es Escucha, más, lo Andrew comparan, Jones lo comparan acaba de con entrar. Tony Gwynn y no queda mal parado. Seguro. Sí. Andrew Jones entró. Bueno, para Andrew Jones. sí Claro, se lo merece. pero en la comparativa creo que también la hicimos en algún teledeporte, en algún programa y no estaba tan alejado. Vamos a ver qué iba a Mira, tú decir sabes Mari. que Luis Aparicio participó en 2.581 juegos como shortstop entre el 56 y el 73. Es tercero en la historia de las grandes ligas detrás de un tal Omar Vizquel, imagínense ustedes, con 2.709 y Derek Jeter con 2.674, ¿no? Y además durante 9 temporadas de manera consecutiva fue campeón de bases robadas de la Liga Americana. Y esto fue un récord en las mayores entre el 56 y el 64. O sea, estamos hablando de números increíbles y justamente lo que les mencionaba sobre Omar Vizquel, que bueno, que me quedo con las ganas de poderlo ver en el Salón de la Fama. No, Omar es Salón de la Fama. Y, Sí. y Concepción también. Claro. Lo que pasa es que, claro, yo entiendo, Turi, eso no existe. O sea, como que. El Kid. El Kid El también Kid, merece estar en el Salón de la claro, Fama. claro. Que tiene a ver, es que no recuerdo. 62. Sí, pero el récord de salvados en una temporada todavía 62, está. todavía. Del 2008, nadie lo ha... ¿Y cómo está en el histórico? ¿Es cuarto? No, creo que está No, sexto ya. ya bajó. Tercero está Kenley Jansen, que acaba de subir, por cierto, al tercer puesto. Que ese va a ir al Que Salón de ese la va a ir Fama. al Salón de la Fama. Ese va a ir al Salón de la Pero, bueno, está Lee Smith, está Trevor Hoffman y está Mariano. y Mariano. Mira, hablando de cerradores, rápido, ¿qué vamos a hacer con Mason Miller? Mason Miller está ilegal. No, una locura. Ilegal. Ahorita vamos a hablar de eso. Vamos a ver qué pasó hoy entre los Mex y los Cachorros. Los Mex no lo pasan bien. ¿Cuántas derrotas consecutivas? 9. Con la de hoy. Bueno, Kodai Senga, esto antes salía Suzuki. ¿Qué? Conectaba este batazo hacia Tengo el miedo con derecho. Carlos Mendoza. Bueno, es que viene de una temporada pasado. que no fue buena, la del año pasado, y ahora este comienzo terrible. Bueno, ya, este sí no ha tenido un comienzo terrible. Moisés Ballesteros. Qué bien, vale, qué bien. Cuadrangular hacia la banda contraria, lo tuvimos acá en Teledeportes. Valencia y Ballesteros son mis favoritos de esta temporada. Ah, imagínate. Marcus Simien. ¿Te Con gusta? corredor en segunda y primera. Lanzada de Eduard Cabrera. Anotaba Francisco Álvarez. De allá de tu tierra, Juancito. Mira. Y descontaba. Dime. Adri, Rubén. Dígame. esta para Adri, rapidito, mientras seguimos viendo aquí el repaso. Tú que eres fan de los Chicago Cubs. A mí me gusta esa camiseta celeste, ¿te gusta? Sí, claro. Sí. Además, todas tienen como un dejo allí histórico. Y eso es bonito. Eso porque me además ya- sonó encargo, Guillermo Arcadio, ¿viste? Bueno, no me hagas Nico entrar en esos detalles. Horner. Conectaba Honron. Cuadrangular. Horner se ha convertido en el segunda base estelar de plata. este equipo de los Cachorros. Le dieron dinero. Y se iban arriba 6 carreras por 3. Luego, A.J. Happ. Rolling a primera, comiquita, diría Beto. Anotaba Swanson. Lanzaba Brazovan, una más y no cuenten. Los Cachorros tenían 3 en circulación. Y luego venía Shaw. Conectaba este batazo hacia el jardín derecho de aire contra la pared. Iba a pues barrer las almohadillas y los Cachorros ya marcaban. Entonces, parciales. Lanzaba Sean Manaya, bateaba Swanson desde la tercera, una más para los Cubs. Y luego Swanson conectaba este batazo elevado de sacrificio hacia el jardín izquierdo. Venía la 10ª carrera Sí. para el equipo de los Cachorros de Chicago. Y así entonces, Francisco Álvarez la rodaba por tercera, Bregman tarde, una más para los Mex, descontaban en la parte alta del octavo. Y había más, porque este es Michael Bosch, ¿no? Que conectaba cuadrangular, o era Happ, me parece que es Happ. Cuadrangular ante Sean Manaya, así quedó esto. Estábamos muy pendientes de ver cómo le iba a Pete Crow Armstrong, porque él era de los Mets y lo cambiaron como un gran prospecto cuando Por vino el Javi cambio Baez. de Javi Baez y un poquito más, ¿no? Fue Javi Bueno. Baez, entre otras cosas. Pero bueno, ya los Cachorros de Chicago con esta victoria se ponen con récord de 10-9. Todavía los Cubs están en el último puesto de la Central de pero la un Nacional, juego. pero están muy cerquita, sí, es una división que está muy, Es muy que está muy loca. pareja. 7-13 los Mets, Eduard Cabrera ganó, perdió Kodai Senga y el más valioso fue Nico Horner, que se fue de 5-3 con carrera anotada, jonrón y parte impulsada. Esta división central, la diferencia entre el primero, que es Pittsburgh, y el último de la división, que es Cachorro de Chicago, es un juego. Primero Pittsburgh, hermano. ¿Sí? El año pasado también fue así, estuvieron un ratito de primero los Piratas de Pittsburgh, no les da 162 juegos allí. Son alegretes y A pesar de que Pittsburgh, yo creo que
ligeramente mejor este año que los años anteriores, igual no creo que vaya a competir. Es que esa división Era es muy Pittsburgh, compleja. luego le tomaron los testigos los Medias Blancas, ahora son los Rockies, o sea, en el sótano de todo. Mira, hablando de Pittsburgh, Paul Skeens, No, y los estamos Rockets claros, el también. mejor lanzador de Grandes Ligas, ¿no? Hoy, Sí. va a ser con Scubal. A mí me gusta Mira, Scubal, ese es un encargo y él Está buena. acaba de mencionar el otro Es que, encargo. no, tú sabes que La de Paul Skeens. me conseguí en un cumpleaños Omar Vizquel Ajá. hace un par de días y estábamos viendo un lanzamiento que se hizo viral de Paul Skeens. Es una cosa que reta la física, además el movimiento que tuvo ese lanzamiento y me decía, este es el mejor pitcher que hay en las Grandes Ligas. Así que Skins está ilegal. Sí. Yo me siento, o sea, yo voy buscando cuándo lanza Paul Skeens. Vi un para trabajo, sentarme por a cierto, verlo. de eso, O sea, del release point, entre distintos picheos y cómo él desperdicia, entre comillas, un picheo para que la visual del bateador lo identifique de una manera errónea y el otro sí ataca la zona. Lo engaña. Entonces te desestabiliza. Cuando Antonio habla del release point es cuando él está haciendo su movimiento. Sí, Donde el suelta la punto en donde el pelota. brazo Y suelta la donde la pelota. suelta. Correcto. Sí. Y luego Exacto. en la trayectoria de la pelota, de repente un slider o una recta, en su trayectoria parecen que están en el mismo punto, pero luego se separan. Claro, por eso tiene supuesto. que ver con que la tira distinto. ¿Qué O ibas a sea, decir si tú, ya de Mari? por sí, de que desde el release point a que llegue, no sé cuánto es, no, eso no Milisegundos es de ni un reacción, segundo. te quita un más. Imagínate Claro. tú cuando se desvía, o sea, cuánto tiempo tienes tú para identificar a un pichador. Cuando Ya viene es con un tema de- movimiento. Exacto. No, si una recta y un slider a mitad de camino están en el mismo punto Por y eso. tú puedes creer que es recta, cuando se empieza a mover ya no reacciona. O sea que ¿Quiere- la otra vez Salvador me dijo que yo le pregunté cuál era el picheo más difícil de batear y él me dijo que el cambio, y tiene que ver con eso que tú estás diciendo, porque tú cuando ves el cambio, o sea, es demasiado difícil identificar si es recta Exacto. o la pelota viene más lento. Claro. Por Es eso es que que al cuando tú ves que principio, los cuando bateadores Porque la no sacan el trayectoria es paso. similar. Pero al principio Voy. cuando sale Rumi pareciera una recta. Claro. Y entonces después cuando va llegando al home, por eso es que Santana fue tan dominante. dominante. Porque los bateadores no sabían identificar y sacaban de paso y por eso era que rompía tantos bates. Por eso si bateas 3 veces de hit por cada Por 10 eso. eres un fenómeno. No, y por eso la mecánica del lanzador es tan calculada, ¿no? ¿Quién es más que no nasty haya hoy en ningún... día? ¿Escubal o Skins? Es que uno es zurdo y otro es Es diestro. que entonces- depende Ah, pero de lo yo no que- podemos lo que- comparar, lo son que acaba de lanzadores. decir Yo, Turi, pues. yo soy fan depende de Skin. O sea, ya es una cuestión que estoy Pero, cegado. pero Guille, por ejemplo, dijo que le gusta más Escubal. A mí me gusta Escobar. A A mí me no encanta me gusta también. Escobar, me parece un poquito, incluso hasta como más maduro. Lo que pasa es que Skins es muy explosivo. Sí. Total. Me- Bueno, bien. Me Ajá. contagia más. Te contagia. Mira, sigan a Pitching Ninja, quienes nos escucharon ahorita sí, hablar de sí, esto. sí. En verdad, yo lo veo siempre en Twitter y es la cuenta que habla de todas estas cosas muy, muy buenas. Dime, Eso es Rumi. como la discusión actual en España, Mbappé o Lamine. A mí el que me emociona. Ahí va. Ay, no. Ah, bueno. No, pero es es la como misma. Pino, ¿Qué tú tiene Pero que sacas, como- ver, Dios ¿sacas mío? esto para qué? Como No, pero fanático para o eso como entonces vamos a aficionado. hablar de Julián Álvarez. Humberto, en estos momentos no te abrazo porque De Griezmann. estás lejos. Rubén. Pero tengo unas ganas de abrazarte pasa? horrible. No, pero ¿Qué pasa? hago la comparación porque son dos Lamine le fenómenos. tiene que pedir la bendición a Mbappé. Son ¿Qué dos fenómenos, pero necesidad? el que me Ahí va. genera, que me Como hago- diría nuestro amigo Atso, ¿qué necesidad? ¿Qué ¿Pero qué necesidad? necesidad? Vamos a ver qué pasa en Sudamericano Juventud. Dale, vamos a ver mientras se abrazan Turi y Eduardo Ignacio. Venezuela sigue, ¿no? Claro. Ganando medallas. Oro en gimnasia. Mía Garcés logró el oro en la gimnasia artística. Eso tiene que ver con los Juegos Suramericanos de la Juventud. Así que espectacular. El oro para Mía Garcés con esta presentación icónica y relevante. Esto encanta tiene que ese ver con nombre. los Sudamericanos de la Juventud. Vamos a escucharla. Siento que vale mucho porque en verdad mi equipo y yo trabajamos con mucha disciplina y mucha constancia para llegar acá y siendo un orgullo y un placer bastante grande en poder representar el país y dejarlo a lo más alto. Mi entrenadora y yo trabajamos muy bien juntas y en verdad siento que nos complementamos bien a la hora de entrenar o a la hora de competir. Ella me ha ayudado mucho para poder llegar a donde estoy y se lo agradezco mucho. Siento que este camino no es solo mío, sino de mucha gente, tanto mi entrenadora como mi familia, como la gente que me apoya. Entonces, o sea, esta medalla no es solo mía, sino de todo el entorno que me apoya y que quiere verme triunfar. Bueno, hubo bronce, también tuvimos bronce en triatlón, ¿ah? Bueno, la venezolana María Peralta con un tiempo, ahí está, 1 hora 06:52, así. Correcto, sí. Logró la tercera posición en la prueba individual de triatlón colgándose la medalla de bronce en los Juegos Sudamericanos de la Juventud Panamá 2026. Rapidito antes de ir con María que se fue a proteger. ¿Pero de qué? Fue a buscar protección
Termoactivada, para el sudor. Termoactivada, sí. muy bien. Así está el medallero. Tiene Brasil de primero, ven. Está buena Venezuela esa ahora está de Argentina. tercero. Estamos ¿no? ahí en una Lo vía de pasó Argentina, cordillera. ¿no? Sí, nos pasó Argentina por 2 medallas. Escúchame rapidito. ¿Qué es más complicado? ¿El triatlón o la gimnasia artística? El No, pero son triatlón, dos cosas hermano, ¿pero qué te diferentes. pasa? No, El depende, triatlón. la No, ejecución, son la dos cosas ejecución, distintas. sí, claro, la ejecución técnica probablemente de la Claro. gimnasia tenga una complejidad alta, pero la Claro. preparación física del triatlón El es otra. desgaste Además, físico. recuerda que muchas gimnastas hacen diferentes, por eso el tema del all around, hacen diferentes, sí, que sí, piso, los hombres usan anillas Claro, también, pero, o sea, es pero complejo. pero la técnica, Adriana. No, la técnica de la gimnasia, lo que estoy diciendo es bien que son dos cosas, Son o sea, dos es cosas muy difícil distintas. de comparar. Eso, a mí me Sí. cuesta establecer la comparación. Total. No, O sea, el tienes que triatlón. comparar dos cosas que ameriten preparación física. por Hermano, el ejemplo. triatlón es demasiado... Es muy exigente, naturalmente, la gimnasia también, no sé, me parece que no compararlo no. Tienes cuerpo, tú tienes cuerpo de triatlón. ¿Sabes que tú, por ejemplo, que es No me más vas a creer difícil? esto, pero yo una vez intenté hacer un triatlón. No, Cuando vale. estaba en Ganar el colegio. triatlón, No, no sé, no. o los 400 metros. No le sigas el supuesto cuento. No, vale, le sigas el verdad. supuesto cuento. Eduardo hoy entrenó María. para triatlón, dijo. Todo Mañana juegan nuestras consentidas y vamos a apoyarlas todas y a acompañarlas en el Estadio Metropolitano de Lara. Vibra con los encuentros, que ya pasó el de Argentina el día martes y ahora le toca enfrentar a la selección del antiplano, la selección boliviana. Vive cada minuto con la confianza que solo Lady Speed Stick te da. Su fórmula con tecnología termoactivada bloquea el sudor cuando sube la temperatura de tu cuerpo por movimiento, como ellas, por estrés, porque algunas veces nos estresamos, como no, o por calor, protegiéndote por hasta 72 horas. Mantente fresca desde el pitazo inicial hasta el pitazo final. No te quedes por fuera. Te esperamos mañana en el Estadio Metropolitano. Por favor, de Caguare, vamos a llenarlos apoyando a nuestras muchachas. Entradas disponibles en el portal de la Federación Venezolana de Fútbol. Y hablando de las guerreras, ¿qué tal si repasamos el 11 probable de Ricardo Belli para enfrentar a Bolivia? Bueno, a las 7 de la noche va a ser este partido mañana por Televen. A ver, en este 11 probable que armamos, esto con la referencia al partido contra Argentina y de acuerdo a rendimientos de jugadoras que estuvieron en el 11 y otras que entraron desde el banquillo y que marcaron diferencias como por ejemplo Bárbara Olivieri. O la propia Martinet. Lu Martínez, correcto, como Martinet. lateral por derecha. De hecho, fenómeno. a mí como 11 probable me gusta bastante. Es muy coherente en función de lo que vimos, de lo rescatable de los partidos anteriores a pesar de la derrota. Martinet, que debutó con la selección mayor ese día en esta Liga de Naciones Femenina, anduvo muy bien. Michelle Romero, los últimos 2 partidos ha tenido inconvenientes, problemas, le ha costado. Y Martinet entró muy bien ese día. Puede ser la lateral por la derecha, se mantiene Nay Luisa. Pareja de centrales, Vero Herrera y Bárbara Martínez. Recuerden ustedes que Jennifer Jiménez se lesionó contra Colombia y por la izquierda Raider Carrasco. El tridente en la mitad del campo aquí no se toca. Sí, sobre todo porque Dayana entró bien en el segundo tiempo contra Argentina, le cambió la cara al equipo para intentar reaccionar y de hecho luego viene el gol de Bárbara Olivieri y entonces están Daniuska y Dayana Rodríguez allí en la mitad de la cancha junto a Gabriela García en este 4-3-3 y luego Humberto lo que decíamos, ¿no? Que aparece la figura de Mariana Speckmayer. Speckmayer hizo un Que partidazo. también hizo muy buen juego. El primer primer tiempo, tiempo, ¿no? ¿Cómo no? Muy bueno. Claro, el espectacular. primer tiempo Tomó contra muy buenas decisiones. Sí, señor. Argentina fue intratable. Necesitamos ser ofensivos y además efectivos. No solamente ofensivos, no solamente es llegar, es marcar gol frente a la selección boliviana, que es lo que nos ha faltado. Ahí está la tabla de posiciones. Como ven, Argentina y Colombia pues suman 13 unidades. Venezuela hasta ahora solo 8 puntos tras 2 juegos ganados, 2 empates y 2 derrotas. Le saca 5 puntos de ventaja a la selección argentina y la selección colombiana, la nuestra. Chile está en el 4.º puesto. Este 3-4 serían entonces las 2 posibles selecciones que irían a repechaje. Argentina y Colombia clasificarían de manera directa Por a la ahora. Copa del Mundo, exactamente, de Brasil el próximo año. Paraguay está de quinto, Perú de sexto, de séptimo Ecuador, Uruguay, que va a ser el rival de Venezuela para la última fecha en junio, y Bolivia, que bueno, mañana lo vamos a estar enfrentando, es colista de esta Mira, tabla de posiciones. Aquí no hay manera, es más, no voy a poner ni siquiera el con todo respeto. Ojo, no quiere decir que estoy respetando a Bolivia. Bueno, no ha pero ganado ningún juego. No hay manera que Venezuela no lo gane y lo gane ¿Sabes bien qué? y Estaba- con una estaba pensando abultada justamente cantidad de en eso. goles. Y con una abultada cantidad Estaba de goles. pensando en Jugamos en eso, otra porque casa. cuando hablamos así, fíjate la ironía del asunto, hablamos así, entonces la gente puede decir, no, es que nosotros tampoco somos nadie, por ejemplo. Pero entonces si tú dices con todo respeto, No, pero no es que ¿cómo hay que exigir más. Pero ya va, ¿cómo que Entonces, no somos nadie si estuvimos hasta Estoy el haciendo comienzo un de ejercicio de lo que este la gente no 2026 pudiese de decir. primero? Y mañana- luego estamos ahora de Yo coincido tercero. contigo, Tampoco es Mari. que estamos... Coincido contigo. Mañana pero tenemos
2 citas con Bolivia. Si hablamos del, sí, la del sudamericano La del sub-17. Sudamericano Sub-17, si Venezuela le gana a Bolivia, está en el Mundial. Pero yo Es estoy, masculino. yo estoy con Humberto. O sea, Venezuela tiene que ganar el Pero partido. tiene No, que mañana- ganar, tiene que ganar y por una cantidad holgada de goles Terapéutica mañana. de goles, una cantidad No, pero, terapéutica de goles. pero te Total. digo, y también la Vinotinto Sub-17. No me pasa otra cosa en la cabeza que no sea ganar la Bolivia para ir al Mundial. Ahora, Sí. ven acá, rapidito, 30 segundos. Las 3 mejores jugadoras de Venezuela en esta liga. Gaby García, Ok. tiene que estar ahí. A mí me ha encantado Bárbara Martínez. Sí, es la otra, La muy bien. Pola, que ha sido hasta una revelación. Y alguna otra. Dayana. Dayana. Rodríguez. Con la selección le ha ido bien. O Está Dani jugando Oscar. poco en el club. Pudiera ser. O Daniosca. Ha jugado un poquito Oye, Gaby más. García ha hacer jugado una varias cosa. posiciones. Daniosca Gaby ha García sido Ya la un incluyó. ¿Ya la motorcito. incluiste? De Te había primera, entendido de otra cosa. Epa, Daniosca ha sido un motorcito ahí en el medio A mí me ha campo. gustado, a mí me ha gustado mucho la Liga de Naciones de Bárbara Olivieri. Sí, a mí también. Yo tengo, finalmente, en el podio, Gaby, Bárbara Martínez y Bárbara Olivieri, para mí las más de Puras rendimiento bárbaras. más regular. Puras bárbaras. Sí. Ahora Vamos a- te pregunto, vamos a- Olivieri está encaminada a ser... hablamos de Salomón Rondón en el fútbol masculino, ¿no? Esa figura que a lo mejor estamos buscando que pueda sustituir en algún momento a Salo. A Deina, posiblemente Bárbara está también haciéndole, o sea, está detrás de ella. Deina tiene 26 abonando años, su ¿no? camino para... Sí, no la estoy retirando de No, ella, yo sé pero que no, digo no. que Bárbara tiene... su personalidad es muy parecida, La tiene forma de liderazgo, la forma de jugar de Barbarita. Es que incluso a lo que me refiero es que nos daremos el lujo de verlas jugar juntos. contemporáneas mucho tiempo en la Claro, selección. Claro, O sea, pero está abonando el camino como para ser también una gran referente, vamos- Barbarita Oliveri. Que Rapidito, para Deina ha hacer pausa. declarado, e incluso hace casi 2 años que tuve la oportunidad de entrevistarla a un programa de radio, y ella dijo, clasifiquemos o no, esta va a ser mi última etapa en la selección, Deina. esta ¿Tan es joven? eliminatoria. Bueno, eso lo dijo hace casi 2 años, no sé si lo va a sostener. No, Ahora y lo- cambio de y lo opinión. dijo Vamos a en hacer una rueda de pausa. prensa también, Vamos a hacer recién. pausa. No se despeguen, porque al regreso vamos a tener una entrevista bien Bueno, emotiva. Celebrando, ¿no? Bien bonita, sí, claro. Celebrando el Campeonato Mundial de Venezuela. Ya venimos. Piel te pide a gritos a ese otro ser. Es confundir en un abrazo cada amanecer. Es compartir en cuerpo y Estamos de regreso con muchísimo más de Teledeportes y con tu tarjeta internacional del Banco de Venezuela realiza pagos en línea con tu saldo en divisas. Ahora es mucho más fácil. Presta atención, con los consumos de internet en segundos desde la BDVA puedes pagar suscripciones, servicios, compras digitales y mucho más de forma rápida y sencilla, justo cuando lo necesites, porque para el Banco de Venezuela el mayor valor eres tú. Mañana, ya lo saben, a las 7 de la noche va a ser el pitazo inicial, 6:30 de la tarde, la antesala. Venezuela, la Vinotinto femenina, jornada 7 de la Liga de Naciones, enfrentando a Bolivia, buscando un triunfo que le permite estar allí afirmada en zona de repechaje. Sí, hay que ganar. Bueno, muy bien. Señores, la mujer venezolana cada día estaba ganando más espacios. Bueno, la mujer en el mundo entero, pero la venezolana, en este caso, cada día ha estado ganando más espacios, sobre todo en lugares trilladito, pero es así, que normalmente eran ocupados por hombres. Miren la señorita que va a aparecer a continuación, allí la ven. Allí la ven desde Minnesota. Nos llena de orgullo porque además pertenece, trabaja en el equipo grande de los mellizos de Minnesota. A manera de anécdota, una de las veces que estuve en Estados Unidos la vi saliendo de una de las oficinas y casi Casi te pego. Sí, sí, sí. Y sin exagerar, casi que me pongo a llorar. Pero bueno, señora Andreina Salas, se la presentamos. Tiene su medalla de campeona del mundo. Andrea, aquí hay 2 Y mujeres. la franela y todo. Y la franela. Pero con todo. Cristo. Que fue gerente de operaciones. Fue gerente de operaciones de la selección, pero además ustedes la pueden haber visto con los Leones del Caracas porque fue exitosísima, ¿no? Así que, André, te saluda María Alexandra Bastidas, Adriana Flores, Antonio Bellas, Humberto Turinés, Eduardo Pino y quien te habla, Guillermo Arcay. Voy a dejar primero que las mujeres hablen. André, primero, nada, felicidades
de mujeres que hemos estado en este espacio a otra que ha conquistado la parte de las oficinas, no puedo sino decirte que sabes que te conviertes en una gran referencia para tantas niñas que pueden ver y decir, yo puedo hacer lo que ella está haciendo, ¿no? Y eso yo creo que es el legado más bonito que puede dejar una carrera con mucho sacrificio, sin duda, y con mucha preparación como la tuya. Así que vaya, primero mi felicitación por eso y segundo, por supuesto, por ser parte de ese equipo que nos dejó la gesta más importante a nivel de deporte en conjunto en Venezuela. A ver, gerente de operaciones. No todo el mundo sabe lo que se encarga la gerencia de operaciones y yo quiero empezar por allí, ¿no? Para que expliques cuál fue tu trabajo realmente durante tanto tiempo antes del Clásico, durante el Clásico y después del Clásico, para que la gente sepa de qué forma fue tu aporte justamente a esta gesta. Y bueno, gracias por esta bienvenida. Hola a todos. Gracias por invitarme al programa. Sí, había un poquito de todo, ¿no? Como gerente de operaciones hay que hacer mucho porque es básicamente ocuparte de todo lo que pasa fuera del terreno, todo lo que pasa para que los peloteros lleguen al sitio y jueguen. Entonces nosotros empezamos a trabajar en abril del año pasado, fue un año prácticamente, fueron 11 meses. Se empezó armando presupuestos y cosas porque, bueno, evidentemente hay cosas que comprar, viajes que hacer, todas esas cosas. Entonces se empieza armando presupuestos, se empiezan reuniones y entonces después es el tema de los permisos para que los coaches pudieran estar ahí, para que el staff de oficina pudiera estar ahí. Nosotros todos trabajamos para organizaciones de MLB y como esto es un torneo que organiza MLB junto con la Asociación de Peloteros y la Confederación Mundial, hay que solicitar unos permisos. Entonces todo este proceso administrativo de solicitud de permisos lo manejaba yo. Después tema de uniformes, tallas, dónde estaban los peloteros, quiénes iban, cumplir con las fechas límites que había para entregar el roster, cómo tenía que estar formado el roster. Teníamos un mínimo de pitchers que íbamos a tenerlo siempre, pero además ese pool de pitchers adicionales que podíamos tener para entrar en cuartos de final, semifinal o final. Toda esa normativa, los límites de los picheos, siempre estar como encima del cuerpo técnico que lo tuvieran, como que todas esas cosas que están fuera del terreno y la supervisión como tal, entonces de que el secretario de viajes se estuviera todo manejando bien con MLB con respecto a los viajes, los hoteles, los pasajes, los taxis, o sea, toda la logística que había, horarios de los autobuses para el estadio y bueno, un montón de cosas, las entradas, que no se me olvide porque eso es lo más importante. Oye, André, bueno, felicitarte, obviamente, qué bonito que estés representando a la mujer venezolana y además a toda Venezuela, pero más allá de ello, siempre hay momentos que tú dices, esto nunca se me va a olvidar y no lo voy a volver a repetir, este error. Digo, en cuanto a las cosas que no te gustaron o alguna anécdota que tengas que digas, uy, me pasó esto y me arrepiento de lo que sucedió y lo mejoraste. Y en cuanto a, que más allá de lo evidente, que obviamente es el título de campeón mundial, pero ¿cuál fue ese momento que tú dijiste, lo voy a guardar para siempre en mi memoria? Sí, hay muchas cosas que no se me van a olvidar. Me perdonan la cara, yo llevo todo el día llorando hoy. O sea, que cumplimos un mes y yo igualito llevo todo el día llorando hoy. Creo que de errores o cosas que cambiar, yo no sé si lo llamaría errores como tal, pero bueno, sí puntos que se pueden mejorar. Es un torneo que se maneja de repente distinto a cómo se manejan las grandes ligas como tal, y a eso es a lo que están acostumbrados los peloteros. Entonces había muchas cosas que ellos pedían que nosotros no les podíamos dar porque las normas de este torneo eran diferentes. Entonces sí, yo sí empecé a hacer, ahorita que ya el torneo terminó y que ha bajado un poquito más la marea, he empezado como a revisar mis correos viejos y empezar a revisar como que todo lo que tenía ahí para ver qué se puede cambiar ya. O sea, yo no sé si yo voy a estar en el Clásico que viene, yo no sé qué va a pasar, pero creo que hay unos puntos que tanto los organizadores del Clásico como la federación tienen que tomar en cuenta para moverse y seguir hacia adelante. Y me enviaron una encuesta para preguntar mi opinión de cosas que se podían mejorar. Entonces he estado como revisando todo eso y creo que hay varias cositas que sin duda se pueden mejorar. De los momentos, en la federación también me preguntaron eso. Hay un montón que de repente son un poquito más personales, con mi familia, algunos de repente con jugadores. Pero para mí la clasificación a los Juegos Olímpicos fue una cosa espectacular. Yo me acuerdo el día antes que cuando estaba jugando Italia-Canadá, y había un jugador estaba como ligando en contra, o sea, no en contra, pues, pero no le interesaba mucho de ganar Italia. Yo no, sí, es un equipo de América menos peleando por los Juegos Olímpicos. Nosotros vamos por los Juegos Olímpicos y cuando logramos esa clasificación, yo todos los días escribía en la pizarra a la hora que el autobús salía del estadio de vuelta al hotel.
Y ese día escribí Juegos Olímpicos y semifinales y después dije, ajá, la tuve a la 1:30. Es lo más importante. Bien, qué bonito. Esa clasificación. Andreina, feliz noche. Por aquí Antonia Bellas, un gustazo tener la oportunidad de conversar contigo otra vez después de tantos años de la época de Leones. Y justamente por allí va mi pregunta, ¿no? ¿Cuán escuela fue Leones del Caracas para el trabajo que tienes hoy en día, para el rol que desempeñas? ¿Cuán escuela fue la LBBP? Porque yo entiendo que hay distancias muy grandes, lógicamente, entre nuestra pelota y las grandes ligas, pero ¿qué cosas se hacen bien en el béisbol venezolano que tú pudiste aprender y que te facilitaron la adaptación al béisbol de la Gran Carpa? No, para mí Leones fue una super escuela. Yo aprendí muchísimo, de verdad que un montón de cosas. Pero creo que lo que más me ha ayudado, tanto en mi trabajo aquí en Minnesota como en el clásico, es entender al pelotero, entender al cuerpo técnico y esas cosas de repente nosotros, las cosas se manejan diferente, de repente en la liga venezolana en general no hay tantos recursos para muchas cosas y nosotros las tenemos que resolver de alguna manera. Aquí cuando se les presentan problemas, como no están acostumbrados y son de repente los problemas del primer mundo, todo el mundo se paraliza, uno no se paraliza. Uno sigue adelante, uno resuelve, o sea, esto va a pasar y punto, y lo vamos a resolver. Y ese trato con los jugadores, había muchos jugadores en el clásico que yo conocía porque eran jugadores de Leones, o sea, Andrés Jiménez yo lo conocí de 18 años, a Gleyber Torres yo lo conocí, o sea, muchos jugadores que estaban ahí que yo conocía de antes, entonces eso también me ha ayudado aquí en Minnesota y me ha ayudado también, me ayudó full con el clásico. Andreina, ¿cómo estás? Qué gusto saludarte otra vez, conversamos hace poco por aquí Humberto Turinese. Mira, Andre, yo quiero que compartas una reflexión y que a mí me llegó mucho, porque me recuerda también a los comienzos de uno cuando tocaba hacer de todo. En tu pasantía por los Leones del Caracas, antes de ser designada a la asistencia de la gerencia deportiva en la temporada 2018-2019, tú formabas parte del equipo de comunicaciones de los Leones del Caracas, pero te tocó en ese departamento también hacer cosas que no eran propias del departamento, vinculadas a la gerencia deportiva del equipo. Entonces, ¿a dónde voy? Sucede en ocasiones cuando uno es más chamo, tipo, mira, por favor, no, ese no es mi departamento, ese no es mi rol, esa no es mi responsabilidad. Y tú hacías de todo en los Leones del Caracas y mira que eso fue lo que te permitió luego incursionar en la gerencia deportiva siendo una periodista, haciendo cosas que no eran de tu departamento, pero mira, luego hay una puerta ahí que uno no sabe y se abre. Sí, eso yo no lo diría nada más en Leones, o sea, yo entendí eso desde muy temprano cuando estaba todavía en el Universal. Yo en el Universal cubría Magallanes y el que más o menos entiende cómo funciona la cobertura de unos periódicos de la liga, hay periodistas que tienen equipos asignados y si no tienes asignado ese, nunca tienes nada que hacer con los otros. Y yo tenía Magallanes, por lo tanto yo nunca tenía que hacer nada con Leones. Y Leones fue el que me llamó a ofrecerme el trabajo. Y yo decía, pero yo no conozco a nadie ahí, o sea, a mí, ¿por qué Leones me está llamando? Después entonces cuando ese hacer las cosas bien y hacer todo el tiempo un poquito más de lo que uno tiene, de lo que dice ese papel de la descripción de tu trabajo, tú no sabes quién te está viendo y quién le gusta tu trabajo y quién te puede llamar y quién te puede abrir esa oportunidad. Y entonces fue Leones que me lo abrió y por circunstancias pude ir haciendo un poquito más y entonces fue como hice el paso a las oficinas y eso me pasa incluso aquí ahorita en Minnesota. O sea, mi trabajo consistía simplemente en temas de scouting internacional y yo precisamente por esas relaciones que digo de Leones como escuela y no sé qué, de entender a los jugadores, de entender de dónde vienen y lo que han pasado en Venezuela, en Dominicana, en México, donde sea que vienen, para estar aquí. Entonces ahora también, yo sí trabajo en scouting, pero también trabajo en la parte de desarrollo de peloteros, en player development y voy a Fort Myers todo el tiempo a ayudar a los jugadores porque yo me voy saliendo como de esa descripción de mi trabajo para tratar de ayudar en lo que yo pueda, porque al final eso es lo que me gusta a mí, ayudar a la gente, ayudar a que las cosas funcionen. Si eso significa para ganar un campeonato, que es para lo que uno trabaja en un equipo de béisbol, pues buenísimo, y se traslada para eso. Pero al final es eso, es empujar a la gente y uno nunca sabe quién lo está viendo y quién te va a darle otra oportunidad. Entonces uno siempre tiene que hacer sus cosas bien hechas sin importar nada, porque te tocan la puerta en el momento menos esperado. André, muy buenas noches. Por acá Eduardo Pino. Bueno, te recuerdo en mi época de abonado con los Leones del Caracas y era impresionante verte por los pasillos, ¿no? Y hoy en día uno ve lo que has logrado. Se está riendo, Andreina. Algo hiciste, algo habrás hecho que se está recordando. No, bueno. De cosas tuyas. No sé si ella me recuerda. Como abonado. Imagínate tú. Imagínate, yo hice cualquier
cantidad de cosas como abonado. Tenía mucho miedo. Yo era muy loco cuando era abonado, me tiraba en el piso y Tenía tal, mucho miedo, dice Andrés. ¿Eso fue en tu época o no? Sí, claro, yo me arrodillaba. Yo me acuerdo una más reciente. Yo me arrodillaba y rezaba, besaba el piso cuando remontaba. Imagínate. Te lo juro. Ok. No sé si ella se acuerda de eso. Pero te veo hoy, André, y es impresionante todo lo que has logrado y obviamente tenemos que felicitarte. Nos sentimos orgullosos de ti como venezolana que eres, ¿no? Y cuando comenzó el Teledeportes, cada uno eligió su momento favorito. O sea, por ejemplo, yo pienso que el batazo de Willier Abreu rompió la puerta. ¿En qué momento tú dijiste, oye, mira, sí podemos ser capaces de ganar este Clásico Mundial de Béisbol? O sea, ¿en qué momento empezaste a creer que esto era posible? Yo creo que desde muy temprano, cuando yo vi el grupo que se formó, o sea, cuando yo vi la familia que estaba formada y cómo se llevaban todos, cómo estaban todos juntos todo el tiempo, yo llegué al Clásico un poquito asustada, ¿no? De que yo sí conocía a algunos peloteros, pero no los conocía a todos. Entonces yo, bueno, voy a entrar en un clubhouse en donde hay muchas personalidades, en donde no sé qué va a pasar, cómo se va a manejar. Muchas cosas que yo evidentemente estaba haciendo por primera vez, porque es la primera vez que trabajo en el Clásico. Y cuando yo llegué y yo vi que ahí estaba todo el mundo como si nos hubiéramos conocido todos de toda la vida, yo dije, aquí hay algo. O sea, aquí todo el mundo está echarle pichón, lo que venga, todos vamos a hacer todo, todos trabajando juntos, todo el mundo disponible para lo que el otro necesitara, o sea, lo que sea. O sea, ahí yo empecé a ver que se estaba haciendo algo muy especial. Pero yo creo que fue en la final cuando fue la presentación de los equipos, cuando yo vi a Raes entrar con la bandera. Yo sabía que todo eso iba a pasar. A mí me habían dado una presentación completa. Yo sabía el himno del podio. Yo me sabía todo el libreto. Y aún así, eso me choqueó, me pegó un montón. Y yo tenía al lado a Pablo López y yo me caí y empecé a llorar horrible. O sea, como que caí sentada, pues estábamos paraditos en el dugout y caí en el banquito. Cuando ellos empezaron a entrar y Pablo me dice, ¿qué te pasa? Y yo, es que estamos aquí y ahora sí, o sea, sí hay, o sea, llegamos hasta aquí. Yo creo que ese debe haber sido como mi momento como de realización, por así decirlo, aunque desde antes, como te digo, yo creo que mi momento favorito fue la clasificación a los Juegos Olímpicos y desde el principio, o sea, se veía que había algo especial, o sea, yo he sido parte de muchos equipos, en Leones fueron 5, aquí he tenido la oportunidad de estar, esta es la 5ª temporada que estoy con Minnesota, y eso se sentía diferente, diferente todavía. O sea, han venido por acá, gracias a Dios el calendario de Minnesota ha permitido que pasen muchos jugadores por aquí, y los veo, y a nosotros nos paralizamos en el tiempo, o sea, nuestras cabezas se quedaron en otro sitio. Mira, Estamos en otra cosa. André, 2 minutos, ¿ok? Porque me van a regañar aquí, me llevan loco por aquí a todos, ¿no? Juan. Tú hablabas de lo emotivo, ¿ok? Vámonos a lo emotivo. Wilson Contreras contó, creo que en este programa, que cuando Bryce Harper dio el jonrón, él entró al dugout y te vio llorando como una niña, literal. Y te preguntaba que qué te pasaba, palabras más, palabras menos. Tú le dijiste, Wilson, que tú no sabes, nosotros estamos trabajando esto desde hace un año. Y Wilson, entiendo que te dijo, también conmovido, te dijo, quédate tranquila que nosotros vamos a ganar. Quiero que nos lleves a ese punto y quiero que cierres con esto. Aquí se viralizó un abrazo que tú le diste a Omar López, donde estabas llorando de forma desconsolada, donde, ¿sabes? Las emociones estaban ahí a flor de piel. Llévanos ahí. ¿Qué le estabas diciendo, Omar? ¿Por qué estabas llorando tanto? Omar no me está diciendo nada. Nosotros no estábamos diciendo nada. Nosotros nos estábamos abrazando. Yo lloré todo el día. Ese día yo lloré todo el día y sigo llorando hoy. Yo, como les dije, yo empecé a llorar en la presentación cuando Arraez entró. Y en ese momento fue Pablo López el que yo tenía al lado y me decía, pero cálmate, pero quédate tranquila, estaban asustadísimos. Y después me vieron los peloteros. Antes del juego Palencia me dijo, Turi, yo creo que te lo conté en el programa, Palencia me dijo, quédate quieta que nosotros quedamos campeones hoy, no llores. Y yo, o sea, estaban súper seguros desde antes de que empezara el juego. Y después de ese momento con Wilson, yo estaba sentada en el sofá y Wilson entró y como que se arrodilló en el sofá y me dijo, quédate tranquila, que nosotros quedamos campeones hoy. O sea, no te preocupes, que todo está bien. Y de hecho yo lo comenté, el clip de hace unos días, no sé, que tú contaste eso, se lo acabo de enseñar a Wilson hace 2 días que estaba aquí. Y me dijo, no, y todavía te falta por llorar, quédate tranquila, que todavía vamos para eso. Y lo estábamos comentando y los dos nos acordamos perfecto de ese momento. O sea, pues yo no para llorar y después
con Omar hay 2 videos que son totalmente diferentes. Uno, que estamos brincando de la felicidad y súper felices cuando le ganamos a Italia y clasificamos a los Juegos Olímpicos, a Japón y clasificamos a los Juegos Olímpicos y a semifinales. Y en ese estamos felices y yo salgo brincando y todo. Y después el otro, que fue llanto, o sea, yo creo que fue la felicidad inmensa que no sé, o sea, que todavía no puedo explicar, de verdad todavía no lo puedo explicar. De haber ganado y al mismo tiempo soltar todo un año de trabajo y estrés que tenía de que todo saliera bien. Mira, O sea, Andreina, porque eso es lo que me da y más se me miedo. pone la Sí. piel de gallina. Andreina, a mí me van a regañar, Increíble. pero escúchame, quiero Ay, saber Dios mío. qué te ha dicho tu familia. ¿Qué te Exacto, dice tu porque la han familia? nombrado varias Porque veces. siendo mujer en estos espacios que has conquistado, ya veíamos tu trabajo de leones, pero quizás al comienzo como empezó en la parte de comunicaciones, había como volteados y había más mujeres, pero todo esto que has hecho, ¿qué te ha dicho? Porque esas palabras que tuvieron que haber sido también muy conmovedoras para ti. Yo tuve, bueno, por eso es que yo he llorado todo el día hoy. Mi papá estuvo conmigo todo el torneo. Uno de mis hermanos pudo llegar a la final y mi papá solito, sin decir nada, se metió en mi casa. Están mis recortes de periódico del Universal, están mis credenciales de Leones, hay poco de cosas. Y mi papá hizo un video y narró un video Wow. con fotos mías desde chiquita hasta el trofeo del clásico. Wow. Y yo llevo todo el día llorando hoy. Yo no sabía Bueno. nada, mis hermanos no sabían nada, mi mamá no sabía nada. Qué bonito. Y ha sido espectacular la felicidad de mi papá cuando nosotros ganamos y él bajó al terreno y me conseguí con él. O sea, yo nunca había visto a mi papá así. De poderle regalar eso fue increíble. Y a mi mamá, a mis hermanos, mis tíos, mis primos, ahí todo el mundo está, todo el mundo de verdad que está súper Qué bonito. contento, orgulloso y compartiendo. Y sí. Y Bueno. quieren que yo vaya. Ellos hicieron una fiesta en Caracas y ¿Ah, mis sí? primos me piden, y que, pero tú estás aquí. Y yo, no, yo estoy en Minnesota, pero celebren. Mira, tienes una cita con nosotros en noviembre. Te queremos tener aquí. Amén. En el, Llorar en el- juntos. en el estudio. llorar Comprométete. todos juntos, por Vienes favor. para acá y vas a moderar y llevas el programa con nosotros. fácil. Y nos montamos en la máquina del tiempo. ¿Te parece? Trato hecho. Está bien. Listo. Andrés, un abrazo. Gracias. Toda nuestra admiración. Gracias, Andrés. Todo nuestro cariño. ¿Ah? Un abrazo, Andrés. Bien. Un mes de la fiesta. Mira, te digo La una gesta cosa, histórica. te digo una cosa, lo de André hay que visibilizarlo Sí, en todos los notorio. espacios. Claro, vale. Camino de evolución, ¿no? Notorio. Pero además desde hace rato, desde que ella ocupó esos lugares en Minnesota, ¿no? Ya veníamos Eso. como poniéndolo allí. El puesto de oficina para las mujeres en deporte en esas ligas importantes todavía es muy difícil. Y algo que es una reflexión y una frase que tiene que quedar y para todos, y sobre todo para los chamos que están estudiando, tal, tú nunca sabes quién te está viendo. Sí. Eso no es mi competencia. Sí. A mí no me contrataron para eso. Dale, papi, que no sabes quién te está viendo y te abre una puerta luego. Así es. Mira, la cuenta de 3, lo que está diciendo Juan. 1, 2, 3. Pausa. Pausa. Estamos de regreso con muchísimo más de Teledeportes y te voy a decir algo. Mañana juegan nuestras consentidas frente a la selección de Bolivia y vive cada minuto con la confianza que solo Lady Speed Stick te da. Con su fórmula de tecnología termoactivada bloquea el sudor cuando sube la temperatura de tu cuerpo por movimiento, estrés o sencillamente por calor, protegiéndote hasta 72 horas. Mantente fresca desde el pitazo inicial hasta el pitazo final del juego. No te quedes fuera, adquiere tus entradas, te queremos ver en el Metropolitano de Caudare apoyando a las nuestras en el portal de la Federación Venezolana de Fútbol. ¿Usas de bolita o de barra? De verdad dijo eso. En spray. Señores, la última vez que se llama la Copa del Rey. Yo uso el de barra. Real Yo uso Sociedad. en spray. Hay final de Copa del Rey este fin de semana. Mañana, Bueno, sí. y sí. Adriana no duerme. Adriana se acuesta más temprano hoy para que me amanezca más rápido. Vamos a hacer la quiniela. Mañana, Como niño Jesús. perdona, Adriana, esto no lo digo para fastidiarte. Mañana tengo puesta la camiseta de la Real Sociedad Claro. porque hay dos venezolanos Claro, allí, está bien. Yángel Herrera y John Aramburu. Tiene- Mira, ya estuvo la última vez que cada Tiene equipo se sentido. llevó la Copa Tienes del Rey, razón. cómo llegaron al torneo, yo también inevitablemente Claro. Mira, tú estoy sabes ahí que parcializado con pero la ya Real. va. tú sabes que el único venezolano, Pero él lo hace por culé, no por... el único venezolano o jugador nacido en Venezuela y que llegó a defender la camiseta de la selección nacional que ha ganado la Copa del Rey es Jeffrey Suárez en la 2008-2009 con el Barça. Pero venezolanos que hayan nacido y que se hayan formado en el fútbol No lo ha hecho venezolano, nadie. como es el caso de Aramburu y Yángel, ninguno en la historia. Vamos a hacer pausa, pues ya venimos. ¿Y Ricardo Pereira? Para despedir Teledeportes.
30 segundos nos quedan. NBA también comienza. Bueno, ya el play-in. ¿Quién gana? Sí. ¿Phoenix o los Warriors? Creo que los Warriors. ¿Y el Magic o Charlotte? Ese equipo tiene raza de playoff, ¿oíste? ¿Quién? Debería Los ser Warriors. Magic, ¿no? Debería ganar el Magic. O los Hornets. Y mañana comienza también. Los Rockets se enfrentan a los Lakers. Los Lakers se enfrentan a los Rockets. Está feo, ¿viste? Está difícil. Sí. Para los Lakers. Y JJ Redick dijo, no, mira, hasta el nuevo aviso. Doncic. ¿Pero será que es una estrategia? A Redick le gustan esas cositas, pero no sé. Vamos a ver. Nos van a llevar, dice. ¿Para dónde nos vamos? Vámonos. Vámonos, Feliz pues, noche. que nos van a llevar. Adiós. Chao, chao.